3 misiles, solo 3, y la flota naval más poderosa del mundo tuvo que reconfigurar toda su arquitectura operativa en el Golfo Pérsico. Quiero que se sienten con eso un momento, porque lo que eso nos dice sobre el mundo en que vivimos hoy no es simplemente una historia militar, es una historia sobre el poder, sobre el dinero, sobre el colapso de una ilusión que le hemos vendido al pueblo americano durante 70 años. La ilusión de que el dinero compra seguridad absoluta, la ilusión de que el tamaño garantiza la victoria, la ilusión de que un portaaviones de 100.000 toneladas es la respuesta definitiva a cualquier pregunta geopolítica. Pero lo que está pasando ahora mismo en el Golfo Pérsico, lo que los medios corporativos están cubriendo como si fuera simplemente otra escaramuza en el Medio Oriente, es en realidad el momento en que el mundo postamericano nos anunció su llegada, y lo hizo con una factura de $2 millones, 2 millones, frente a 11.3 mil millones que gastamos en los primeros 6 días. Si eso no los despierta a la realidad de lo que está pasando, nada lo hará. Yo llevo décadas estudiando cómo los imperios gastan su camino hacia la decadencia, cómo construyen sistemas tan caros, tan complejos, tan dependientes del gasto perpetuo, que terminan siendo incapaces de sostener su propio peso. Y lo que veo hoy en el estrecho de Hormuz, en Bahrein, en el mar Arábigo, es exactamente ese proceso en tiempo real. No están viendo una guerra, están viendo la auditoría final de 70 años de hegemonía americana en el Golfo. Y los números no cuadran. Déjenme ser muy específico, porque la especificidad es lo que los medios corporativos siempre evitan. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron lo que llamaron Operación Epic Fury contra Irán. Bombardearon instalaciones militares, asesinaron al líder supremo Ali Khamenei y declararon que estaban deshaciendo la capacidad nuclear y militar iraní de una vez por todas. El presidente Trump salió ante las cámaras y dijo, con esa confianza tan particular suya, que estaban reduciendo a Irán a la edad de piedra. Pero piensen en esto. En cuestión de horas, Irán respondió, no con una respuesta desesperada, no con un gesto simbólico, sino con algo que demostró décadas de planificación estratégica deliberada. Lanzaron misiles balísticos de precisión, los Fateh, los Zolfagar, los Qiam, contra las bases estadounidenses en el Golfo. Y uno de esos ataques alcanzó directamente el cuartel general de la Quinta Flota Naval de los Estados Unidos en Manama, Bahrein. El humo que se elevó sobre esa instalación no era simplemente humo de un edificio dañado, era el humo de una doctrina militar entera que se quemaba. Lo que no nos están diciendo es que esto no fue una sorpresa para nadie que haya prestado atención. Durante 20 años, los analistas independientes, los que no reciben contratos del Pentágono, los que no tienen acciones en Raytheon o Lockheed Martin, venían advirtiendo que la estrategia militar estadounidense en el Medio Oriente tenía una vulnerabilidad estructural fundamental. Hemos construido bases enormes, permanentes, costosísimas, en países que son esencialmente hostiles a nuestra presencia o cuya lealtad es puramente transaccional. Y luego hemos llenado esas bases con el equipamiento más caro del mundo. El portaaviones Gerald Ford cuesta $13.000 millones. Un solo avión E-3 Sentry, el sistema de mando y control aéreo del que dependemos para coordinar toda nuestra aviación en el teatro, cuesta aproximadamente $270 millones y tenemos apenas 16 en toda la flota, con una tasa de disponibilidad operacional de solo el 55% en el año fiscal 2024. 55%. Eso significa que en cualquier día dado, menos de 9 de esos aviones estaban disponibles para operar.
y cuando Irán le pegó a uno de ellos en la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudí en marzo, no estaban destruyendo un avión, estaban destruyendo un nodo irreemplazable de toda nuestra arquitectura de poder aéreo en la región. Pero piensen en esto desde el ángulo económico, porque ese es el ángulo que realmente importa. Cada misil SM-3 Block 2A que usamos para interceptar misiles iraníes cuesta 36 millones de dólares. 36 millones. ¿Y cuánto cuesta el misil iraní que estamos interceptando? Entre 500.000 y 2 millones de dólares, según las estimaciones más conservadoras del Center for Strategic and International Studies. Eso es una relación de costo de 18-1 en favor de Irán. Irán gasta 2 millones de dólares para obligarnos a gastar 36 millones. Y eso es solo un intercambio. En la primera semana de Operación Epic Fury, el Pentágono le reportó al Congreso que habíamos gastado 11.3 mil millones de dólares. 11.300 millones en 6 días. Eso es 1.880 millones de dólares por día. 78 millones por hora. 1.300.000 por minuto. 21.800 dólares por segundo. Y en ese mismo tiempo, ¿cuánto gastó Irán? Estamos hablando de misiles que cuestan entre 20.000 y 2 millones de dólares la unidad. Drones Shahed que cuestan entre 20.000 y 50.000 dólares cada uno. Irán no necesita ganar la guerra. Solo necesita que la guerra sea tan cara que nosotros la perdamos en nuestra propia hoja de balance. Yo quiero que piensen en esto en el contexto del capitalismo americano, porque esa es la lente a través de la cual todo esto adquiere su verdadero significado. ¿Por qué tenemos misiles que cuestan 36 millones de dólares para interceptar misiles que cuestan 2 millones? No es porque sea la solución más eficiente al problema, es porque Raytheon, Northrop Grumman, Lockheed Martin y Boeing necesitan que sea así. El complejo militar industrial que Eisenhower nos advirtió que vigiláramos en 1961 y al que nadie hizo caso, ha creado un sistema donde la solución siempre es más costosa, siempre es más tecnológica, siempre requiere más presupuesto, porque el objetivo del complejo militar industrial no es ganar guerras. El objetivo es perpetuar las condiciones que justifican su existencia y su rentabilidad. Y mientras tanto, en este año fiscal 2026 tenemos 45 millones de americanos que viven en la pobreza, tenemos un sistema de salud que deja a 30 millones sin cobertura médica, tenemos escuelas que se caen a pedazos en Detroit, en Baltimore, en el sur de Chicago. Pero tenemos dinero, infinito aparentemente, para interceptores a 36 millones cada uno. Lo que no nos están diciendo es cómo Irán llegó a este punto de precisión militar. No llegó de la noche a la mañana. Durante los últimos 20 años, mientras nosotros aplicábamos máxima presión económica, mientras congelábamos sus activos, mientras restablecíamos sanciones, mientras los excluíamos del sistema financiero global, Irán hizo algo que nosotros no esperábamos. Innovó. Ante la imposibilidad de comprar tecnología occidental, desarrolló la suya propia. Y una de las decisiones más importantes que tomaron fue abandonar el GPS, que es vulnerable a la guerra electrónica americana, y adoptar el sistema de navegación chino Beidou 3. Este cambio resultó ser transformador. El sistema Beidou 3 usa tecnología de frecuencia variable y encriptación que garantiza una confiabilidad de navegación del 98%, incluso bajo condiciones de guerra electrónica masiva. El resultado práctico es que los misiles iraníes ahora tienen una precisión de menos de 5 a 10 metros. Durante el conflicto de 2025, misiles Solfagar guiados por Beidou 3 demostraron la capacidad de golpear edificios específicos y antenas de radar individuales en territorio israelí.
Esto no es un accidente. Esto es el producto de una inversión estratégica deliberada en capacidades asimétricas que compensan exactamente las debilidades que tienen frente al poderío convencional estadounidense. Pero piensen en esto: ¿qué significa que una nación, bajo las sanciones más severas de la historia moderna, pueda desarrollar misiles de precisión que obligan a la superpotencia más poderosa del mundo a replantear toda su postura militar en una región entera? Significa que las sanciones, como herramienta de política exterior, tienen límites que no queremos admitir. Significa que cuando aplicas presión máxima a un Estado, cuando lo acorralas, cuando lo empobrezas, cuando lo aíslas, a veces lo que produces no es rendición, sino resiliencia. No es el colapso que esperas, sino la adaptación que nunca anticipaste. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, llamó el colapso de la moneda iraní en diciembre de 2025 la culminación grandiosa de la estrategia de presión máxima. Pues bien, esa culminación grandiosa resultó en que en marzo de 2026 expertos en el Instituto de Estudios Políticos del Medio Oriente de la Universidad George Washington estaban diciendo que es muy poco probable que la quinta flota regrese jamás a Bahrein porque es demasiado vulnerable. Esa es la culminación real de nuestra política. Lo que no nos están diciendo es que hay una lógica más profunda en cómo Irán seleccionó sus objetivos. Esto no fue ataques aleatorios en represalia emocional. Kelly Grieco, investigadora del Centro Stimson, lo identificó con precisión quirúrgica. Los ataques iraníes se enfocaron en tres categorías funcionales específicas: infraestructura de radar y comunicaciones, aviones cisterna de reabastecimiento aéreo y aeronaves AWACS de mando y control. Cada una de estas es un habilitador crítico de las operaciones aéreas estadounidenses. Sin radar, nuestros aviones vuelan ciegos. Sin cisterneros, nuestros aviones de combate no tienen el alcance para operar. Sin AWACS, no hay coordinación de teatro. Irán no estaba intentando destruir aviones individuales, estaba desmantelando el sistema nervioso de nuestra superioridad aérea, y lo estaba haciendo de una manera que refleja un profundo entendimiento de cómo funciona el poderío aéreo americano y dónde es más vulnerable. Esto es lo que los generales llaman pensamiento sistémico de objetivo. Y cuando lo aplica una nación que supuestamente es una potencia de tercer orden contra la superpotencia más grande de la historia, algo fundamental ha cambiado en la ecuación del poder global. Yo quiero hablar ahora de la dimensión moral de todo esto, porque es la dimensión que los analistas del establishment siempre evitan, porque entra en contradicción con la narrativa que necesitan mantener. Nos han vendido durante décadas la idea de que la presencia militar americana en el Medio Oriente es una fuerza estabilizadora, que las bases en Bahrein, en Qatar, en Kuwait, en los Emiratos Árabes existen para proteger el orden internacional, para garantizar el flujo libre del petróleo, para mantener la paz regional. Pero piensen en esto: los propios gobiernos del Golfo que hospedan esas bases habían prometido no permitir que Estados Unidos las usara para atacar a Irán. Arabia Saudí, los Emiratos, Qatar, Bahrein, todos dijeron públicamente que no eran parte de este conflicto, y sin embargo, los misiles iraníes cayeron sobre sus territorios de todas formas. ¿Por qué? Porque la lógica de la geopolítica es implacable. Si tienes bases estadounidenses en tu territorio y Estados Unidos está en guerra, eres un objetivo, lo admitas o no. Esas bases que supuestamente los protegían se convirtieron en los imanes que atrajeron los ataques. Como dijo Trita Parsi del Instituto Quincy para la Estadística Responsable, esas bases no fueron un disuasivo contra los ataques iraníes.
En cambio, se convirtieron en el objetivo de esos ataques, se convirtieron en imanes para esos ataques y como resultado, la dependencia del paraguas de seguridad americano realmente parece estar hecha añicos. Y aquí es donde la historia se vuelve filosóficamente profunda. Hay una arrogancia peculiar en la manera en que los imperios fading, los imperios en declive, interpretan sus propios fracasos. Siempre hay una explicación que evita la pregunta fundamental. Cuando el poderío convencional americano no logra los objetivos que promete, la respuesta nunca es quizás nuestra estrategia fundamental es errónea. La respuesta siempre es necesitamos más presupuesto, necesitamos más tecnología, necesitamos más compromiso. El Pentágono canceló el programa E-7 Wedgetail, el reemplazo para nuestros AWACS, citando costos que habían subido de 588 millones a 724 millones por avión. Pero en lugar de preguntarnos si tenemos la estrategia correcta, simplemente buscamos otra solución costosa dentro del mismo paradigma. Esto es lo que Karl Marx habría llamado una contradicción interna del sistema. El sistema genera los problemas que luego no puede resolver dentro de su propia lógica. Pero piensen en esto desde la perspectiva de los poderes emergentes. China, Rusia y en menor escala Irán mismo han observado durante 20 años cómo opera el poder americano. Han observado no de manera superficial, sino sistemática, paciente, acumulativa. Han estudiado sus puntos de apoyo y sus vulnerabilidades con la misma meticulosidad que un ajedrecista estudia las partidas de su rival, jugada por jugada, patrón por patrón, error por error. Y lo que aprendieron es algo que los estrategas clásicos han sabido desde Sun Tzu. La fuerza de un adversario también es su debilidad. Su punto de mayor expansión es también su punto de mayor exposición. Su sofisticación puede convertirse en fragilidad. La tecnología sofisticada requiere cadenas de suministro complejas y vulnerables, cadenas largas, interdependientes, difíciles de proteger en su totalidad. La superioridad aérea requiere infraestructura de apoyo que no es invisible, que no puede ocultarse completamente, que depende de bases, rutas, reabastecimiento, coordinación constante. Los portaaviones son plataformas de poder proyectivo enormes, símbolos móviles de dominación global, pero también son objetivos que no se pueden esconder, que no pueden desaparecer del mapa estratégico, que requieren protección permanente y costos continuos extraordinarios. Cada una de estas fortalezas, vista desde otro ángulo, contiene su propia fragilidad estructural. La respuesta de Irán no fue intentar igualar a Estados Unidos en las categorías donde Estados Unidos es más fuerte, porque ese es un juego que no puede ganar en esos términos. No fue competir simétricamente en cada dimensión del poder convencional. Fue, en cambio, desplazar el terreno del conflicto, modificar el campo de juego, atacar las categorías donde la otra parte es más vulnerable, la economía del conflicto, la sostenibilidad logística, la presión acumulativa sobre sistemas ya sobreextendidos y, sobre todo, la voluntad política de un pueblo que, en última instancia, nunca votó por esta guerra, nunca definió sus objetivos estratégicos, pero sí absorbe sus costos de manera directa e indirecta. Lo que no nos están diciendo es que el cese al fuego que finalmente llegó no fue una victoria americana, fue el resultado de que ambas partes reconocieron sus propias limitaciones. Irán redujo sus lanzamientos de misiles en más del 90% después de la primera semana del conflicto, según el Comando Central de Estados Unidos. No porque no tuviera misiles, tenía más de 3.000 antes de que empezara la guerra. Lo redujo porque había logrado lo que quería lograr, demostrar que podía hacerlo, demostrar que los costos eran insostenibles,
demostrar que la arquitectura del poderío americano en el Golfo era una ilusión de seguridad que podía desmantelarse con precisión selectiva. Y nosotros lo redujimos porque 11.3 mil millones en 6 días tiene una manera de concentrar la atención de los políticos, especialmente en un año en que el presupuesto federal ya está bajo una presión que no hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Hay algo profundamente instructivo en la geografía económica de este conflicto. En un lado, tenemos a Estados Unidos, con un presupuesto de defensa de 850.000 millones de dólares anuales, el mayor gasto militar absoluto en la historia de la humanidad. Tenemos portaaviones que cuestan más que el PIB entero de muchos países. Tenemos aviones furtivos cuyo costo de mantenimiento por hora de vuelo rivaliza con el salario anual de un maestro de escuela primaria. Y en el otro lado tenemos a Irán, un país que ha vivido bajo sanciones durante más de 4 décadas, cuya moneda colapsó, cuyo pueblo sufre inflación crónica, cuya élite política está bajo presión interna constante. Y sin embargo, Irán puede producir drones Shahed a $20.000 la unidad, puede fabricar misiles Fateh a unos pocos cientos de miles de dólares, puede integrar navegación Beidou en sus sistemas de armas y lograr precisión de 5 metros. Y con eso puede imponer costos astronómicos al poder más militarizado del planeta. Si eso no les habla de la naturaleza fundamental del capitalismo tardío americano y sus prioridades, no sé qué podría hacerlo. Pero piensen en esto desde la perspectiva de lo que los economistas llamamos la economía política del gasto militar. El complejo militar industrial americano no fue diseñado para ser eficiente, fue diseñado para ser rentable. Hay una diferencia fundamental entre esas dos cosas que pocas personas en Washington están dispuestas a articular en voz alta. La eficiencia significaría preguntarse, ¿cuál es la manera más económica de lograr nuestros objetivos de seguridad nacional? La rentabilidad significa preguntarse, ¿cuál es la manera más lucrativa de gastar el presupuesto de defensa? Y esas dos preguntas llevan a respuestas completamente distintas. La eficiencia quizás diría, invierte en diplomacia, invierte en inteligencia, invierte en relaciones que prevengan los conflictos antes de que escalen. La rentabilidad dice, construye portaaviones a 13.000 millones, construye aviones F-35 a 80 millones la unidad, construye interceptores a 36 millones el disparo. Y cuando esos sistemas resultan vulnerables a misiles de 2 millones de dólares, la respuesta del complejo no es repensar el paradigma, es pedir más presupuesto para desarrollar la próxima generación de sistemas que costarán aún más. Lo que no nos están diciendo es que este conflicto ha acelerado algo que ya estaba en marcha en el Golfo Pérsico, la reconfiguración de las alianzas regionales. Los estados del Golfo, Arabia Saudí, los Emiratos, Qatar, Bahrein, Kuwait, han visto sus reservas de interceptores Patriot drenarse a 4 millones de dólares por misil. Han visto sus aeropuertos cerrar, sus escuelas interrumpidas, sus instalaciones de producción energética golpeadas. Y el acuerdo de cese al fuego que negociaron los americanos no incluyó explícitamente el fin de los ataques iraníes contra los activos estadounidenses en sus territorios. Muchos en el Golfo sintieron con razón que habían sido abandonados en el último momento. Mark Lynch de la Universidad George Washington lo dijo con una claridad brutal. Esta es la arquitectura física de la primacía americana e Irán esencialmente la ha vuelto inútil en el transcurso de un mes. Y Shanna Marshall, del mismo instituto, articuló lo que muchos en la región ya están pensando. Cuando los beneficios de una relación transaccional comienzan a erosionarse tanto desde un lado,
esa relación comienza a deshacerse. Los estados del Golfo pagaron un precio enorme por alojar las bases americanas, y la protección que esas bases supuestamente garantizaban resultó ser más ilusoria de lo que nadie quería admitir. Yo regreso siempre, cuando analizo estas situaciones, a una pregunta que los economistas raramente hacemos y que los políticos nunca hacen. ¿Quién se beneficia? No en términos abstractos de interés nacional o seguridad global, sino concretamente, materialmente, financieramente. ¿Quién se beneficia de una quinta flota en Bahrein? ¿Quién se beneficia de bases en 16 países del Medio Oriente? ¿Quién se beneficia de contratos de Tomahawk a 2,5 millones por misil, de los cuales lanzamos 170 en solo 100 horas? La respuesta no es el trabajador americano que vive en Youngstown, Ohio, o Gary, Indiana. La respuesta no es el veterano que regresa con PTSD y no puede conseguir atención médica del VA. La respuesta es Raytheon, que es ahora RTX Corporation, es Lockheed Martin, es Boeing Defense, es Northrop Grumman. Es todo el ecosistema de contratistas, subcontratistas, consultores y think tanks que tienen un interés económico directo en que la narrativa de la amenaza permanente se mantenga viva, en que el presupuesto de defensa siga creciendo, en que cada crisis se resuelva con más gasto militar en lugar de menos. Y mientras tanto, lo que nadie en los medios corporativos está cubriendo es la historia económica más grande de todas, el cierre del estrecho de Hormuz que Irán implementó como parte de su respuesta. Por ese estrecho pasa aproximadamente el 20% de todo el petróleo que se comercia en el mundo. Cada día que ese estrecho estuvo cerrado o restringido fue un día en que los precios del petróleo subieron, en que las cadenas de suministro globales se tensaron, en que economías que ya estaban luchando con la inflación postpandémica recibieron otro golpe. Pero piensen en la ironía. La operación Epic Fury, que supuestamente iba a asegurar el acceso americano al Golfo Pérsico, creó exactamente la crisis energética global que supuestamente pretendía prevenir. Esto es lo que en teoría económica llamamos una consecuencia no intencionada, pero que en la práctica de la política imperial es mejor llamar por su nombre: una catástrofe de planificación, una catástrofe que era completamente previsible para cualquiera que no estuviera atrapado en la lógica circular del excepcionalismo americano. Quiero terminar con algo que considero la verdad más importante de todo esto, la que ningún presentador de CNN o Fox News va a decirles. Lo que estamos viendo en el Golfo Pérsico no es simplemente el resultado de una decisión política de Trump o de Netanyahu, es el resultado de décadas de una visión del mundo que confunde el poder con la fuerza bruta, que confunde el dinero con la sabiduría estratégica, que confunde el tamaño con la invulnerabilidad. Estamos viendo el momento en que la lógica del capitalismo de guerra americano colisiona con la realidad de un mundo que ha aprendido a adaptarse a ella, a encontrar sus grietas, a explotar sus contradicciones. 3 misiles, 2 millones de dólares, y la quinta flota tuvo que repensar todo. Ese no es simplemente un dato militar, es un diagnóstico. Es un diagnóstico de un sistema que ha priorizado el beneficio corporativo sobre la estrategia coherente, que ha priorizado el espectáculo del poderío sobre la sustancia de la seguridad real, que ha gastado 70 años construyendo una arquitectura de dominación global que resulta ser mucho más frágil de lo que sus arquitectos admitirán jamás. Y mientras ese sistema sigue gastando $21.800 por segundo